Tengo un caso de Internet Pronunciation. ¿Es Joanán o Juanán? Todas las presentaciones que tengo. Chamo, ¿cómo se dice? ¿Cómo se pronuncia? Y ya yo, o sea, por estos lados del mundo les digo yo. Okay, Ya está, no Joe. te compliques, pana. Y cuando estaba en Venezuela decía José. Porque eso es lo que le digo a la gente. No estés creyendo que porque yo soy de otro país, el nombre es normal. No, en mi país era el mismo rollo, tenía que decir José y ya, y así la gente no tenía rollo. Entonces, entonces lo digo Joanán, se pronuncia Joanán para efectos legales en español, pero digo yo, y ya está, se acabó el rollo. Debo decir, soy pionero porque en México ya hay unos cuantos Joanán Hernández, todos menores que yo, Ah, por supuesto. Coño, la gente. Pero eso sí, es medio sospechoso. ¿Qué hiciste tú en México? ¿Tú fuiste a México? no. Bueno, ya o sea, Ajá, Echa tu ajá. cuento. ¿Por qué hay tantos Johanán allá? 20 años atrás. sí, tienes razón. Sí, Tijuana, bueno, bueno, sí, todos sabemos pero, cómo es eso, ¿no? pero creo que hay unos elementos importantes bíblicos. Joanán es el papá de Yoda, según ciertas versiones no sé, What? del Primer Testamento, no sé, si lo pones en Santo Google sale como papá de Yoda. What? En una de las versiones, no sé cuál, Ah, pero una vez lo averigüé por pura casualidad. ok. O sea, me enteré, por supuesto, después de grande, Ok, pues, sí, claro, después de ya mayor, claro. pero sí sucede, sí sucede. Y Joana, claro, con I y también con I latina, ¿no? Joana, sí, claro, tiene sentido. Pero bueno, ese es mi nombre, Está por bien. supuesto, es importante para el gentilicio venezolano. Mi mamá es zuliana, que eso explica mucho. Ah, ya, Del eso por lo qué de todo Esa explica es esto. la todo. pregunta que iba a hacer justamente. Ok, la acabas de responder. Aquí está uno. Eso lo explica todo. Eso lo explica Claro, todo, sí. claro. Eh, Mira, ¿Y chamo. fuiste de Ujú. Maracaibo a Montreal? No, no, yo soy de Ah, Caracas, ok, ok. compadre. O sea, obviamente conozco el Zulia para atrás y para adelante. Pero no, sí, terminé en Montreal. ah, Creo que emigré un poco antes del Prat, pero, o sea, Tienes Ah, como pasó una 20 parranda de años. teníamos, años. Ok, sí. sí, ¿cuándo tengo ya aquí? 16. Sí. 16. O sea que sí, exacto. Como todos los venezolanos ya sabíamos en qué iba a terminar la película. Ah, Algunos querían admitirlo, otros no. Ah, Exacto. pero creo que ninguno de los venezolanos creímos que la película iba a tener tanto terror como terminó Sí, teniendo, ¿no? marico. O sea, Sí. Que iba a ser Sí. tan nunca nos larga. esperamos una vaina como que no, en Haití va a estar mejor, weón. El Snyder Cut del socialismo, weón. Bueno, tengo mis supersticiones, no ¿Mm? sé, estamos en el 2021 y el difunto dijo que hasta el 2021 llegaba, así que Ah, no, vamos a ver. Sí, exacto. vamos a Nos cruzar los tradamos. dedos. Nos Pero, tratamos. pero hubo un momento y yo también me fui más o menos en esa época, pero hubo un momento después cuando estuvo el boom petrolero, ¿te acuerdas? Que yo me regresé, o sea, no me regresé, sino que fui de Ajá. vacaciones y a todo el mundo ya le iba bien, chamo. Y estaban haciendo cosas y había mil eventos y qué sé yo. Y yo dije, ¿sabes? Una partecita de mí dijo como que, coño, sería bien estar aquí. Pero esto no me pinta bien por todo lo que sé y he leído y tal y qué sé yo. Y los economistas, esto no puede ser que estén locos y que el gobierno tiene razón, así de que todo va bien. Y bueno, o sea, me vine y pasó lo que sabemos, pero en ese momentico, yo por lo menos sí tuve una flaqueza ahí como Cristo en el desierto al día 29 que dijo como que coño, yo como que me como este cachito de jamón que tengo aquí. Chamo, lo que pasa es que para mí el Make It Rain de Chávez era obvio. O sea, yo decía, esto no puede terminar bien por más que sea. Y era una oportunidad, obviamente era una oportunidad perdida, porque era cuando el petróleo estuvo en Mm. la época de 100 con la guerra Sí, la segunda guerra de Irak, Ujú, para sí, nuestras audiencias más exacto. jóvenes. ujú. Eh, entonces, o sea, no era posible, o sea, por experiencia y por lo que yo viví, esto no va a terminar. Otra vez, tampoco pensaba que iba a terminar tan feo y que Haití iba a estar mejor que O sea, nosotros, pero ¿no? tú tuviste la conciencia de es el momento de irse. ¿O fue un accidente?
No, no fue accidente, no. Ok. O sea, para acá, de hecho, yo llegué como residente permanente. Ok, o sea, yo aterricé. aplicaste Hiciste los así papeles de esos, todos los sí. papeles de... Sí. Wow. Es que de hecho, para esa época que se hacían bastante conferencias de migración, los 3 lugares para emigrar de un beneco como yo, o sea, legalmente, era Australia, Canadá y Nueva Zelanda, pues, porque es el sistema, digamos que el sistema de puntos. Ujú. Y personalmente mi decisión fue, ok, podía aplicar para Australia o para Canadá. ¿Qué prefieres, lejos o frío? Exacto. Sí. Entonces dije, nada, me calo en invierno, pero estoy relativamente cerca. Y así fue, pues. Sí. O sea, los panas que conozco que viven en Australia viven en el futuro, de pinga, pero... Sí. Ujú. Australia es que ni siquiera que está lejos de Venezuela, como puede estar Francia lejos de Venezuela. Australia está lejos de De todo, todo. de cualquier cosa que no sea Nueva Yo, Zelanda. o sea, yo trabajé con gente de Australia y ellos tenían que viajar frecuentemente. El pana me dice, no, o sea, yo tengo que agarrar un avión a Hong Kong y de ahí hacer los transbordos. Y el avión desde Melbourne a Hong Kong tardaba 8 horas. Y de ahí era que el pana iba a empezar a ver, ok, ¿para dónde es que vamos? Voy para el este, voy para el oeste, Sí, o sea, muy lejos. demasiado. Sí. Pero bueno, Muy lejos. aquí estamos con los osos polares y tú viajabas burda, ¿no? O viajas, o viajabas. viajaba. Pero, Sí, pero coyunturalmente, ¿viajabas o dejaste de viajar antes de que el mundo cambiara? No, ya había dejado de viajar Ok. antes que el mundo cambiara mucho. Porque, o sea, el trabajo era muy cool. Ujú. Era en Ericsson, o sea, o sea, hacía instalaciones de telco, pues. Ok. Y, o sea, no me puedo arrepentir de ese trabajo. Fue una época muy, muy interesante en mi vida porque viajé a lugares que jamás me imaginaba que iba a viajar y conocí cosas, o sea, culturas que jamás me imaginaba que iba a viajar. Aunque, debo decir que de las culturas que conocí, es lo único que tiene a confirmar que no somos tan diferentes, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando yo estuve una vez en Atenas y mientras caminaba en las calles de Atenas decía, estoy en las calles de Chacao, o sea, estaba en Chacao, pana. O sea, aquí no hay diferencia, el mismo desastre, entre comillas. Pero tienen mármol en las aceras. Eso me sorprendió. En Atenas usan mármol en las aceras que tú dices, verga, estos panas tienen burda de mármol. O sea, no, es que, o sea, todo Atenas para mí fue chamo, demasiado. Era mi primera vez en Europa. Ujú. Yo me acuerdo que yo estaba con un italiano y yo estaba en el palacio y decía, oye, mira qué bonito. El italiano me dice, tú nunca has ido a Roma, ¿verdad? Yo no. Bueno, pana, te lo Sí, conozco. esta es la versión beta de Roma. Sí. Pero, bueno, reconociendo a los panes llegaron antes. Pues, o sea, ¿qué van a estar hablando los italianos si los griegos llegaron antes? Pero no, o sea, de los más mágicos lugares, Montenegro, para mí Wow, fue espectacular. Montenegro, what the fuck. Qué arrecho. Montenegro, chamo, prendiendo el televisor y viendo a Marjorie de Sousa en la pantalla con subtítulos cirílicos. Yo dije, no, Wow. estos son los panas. Chao. Sudán. Mm. Sudán para mí también fue Mierda. muy, muy interesante. Ok. Muy interesante. Sí, ¿cómo es eso? ¿Qué hay en Sudán? O sea, yo quería ir por todo, porque quería ir para África, país musulmán. Entonces, como te dije, no hay muchas diferencias y si te puedo decir que estaba en un lugar como Maracaibo, mucho más retrasado, entre comillas, es lo que cuadra, porque todavía habían calles de arena, tomando en cuenta que estaba en Khartoum, Exacto. que era en la capital. Por el trabajo me dieron un apartamento, brother, pero el bicho era gigantesco, brother. Tenía, o sea, gigante, 3 cuartos, pero la lavadora era semiautomática y ya estábamos en el siglo XXI. Y decía y la bicha era LG, o sea, no era que era una lavadora vieja, no era LG, semiautomática y ok, bueno, fino. Entonces tenía que, o sea, la bicha hacía el ciclo y se paraba. Yo tenía que agarrar el agua y bajarla en la bañera. Entonces, ok, ¿estamos listos? Sí, ok, sigue. Pero yo sí tenía la mañana en esos viajes que trataba de irme, si yo tenía mis viáticos que podía comer en el restaurante, pero trataba de irme
los Claro, supermercados y claro. todo eso. Y caminaba, no sé por qué, bueno, no, sí sé por qué. O sea, mi fisionomía me permite mezclarme en muchas Mm, culturas, ¿ves? Claro. Cuando estaba en esos lares yo parecía un local. ujú, Si estoy en Sudamérica parezco un ujú, local, ¿no? Aquí no ujú. tanto, pero aquí tampoco soy Claro. tan raro, Claro. ¿no? Entonces, yo me sentía seguro caminando en Khartoum, pues, o sea, y de paso los panas hablan inglés, Mm, por ser eres ex colonia británica. ujú. Entonces, mira, iba normal, o sea, no es que te puedo Pero, decir, había un solo mall para esa época, ¿no? Ok. Más nada. Lo único no sorprendente, curioso para mí es que en la cultura árabe los hombres, los panas, los panitas se agarran de las manos. sí, sí, sí. Entonces, Yo lo vi en Egipto tú vas en la también. calle y se ven unos panas agarrados de la Súper mano. raro, Entonces, sí. ok. Ujú. Porque también son súper Eh, homófobos, por lo menos en Egipto era así. Eran súper sí, homófobos, claro, pero los bueno, hombres se bien. agarraban, o sea, eran muy afectuosos entre ellos de manera tal que tú, por ejemplo, en Occidente hubieses pensado que era una pareja gay, pues se agarraban también por así por el Mm. hombro y eran Tal simplemente cual. panas. Y se tiraban uno Eran encima y simple, el otro también, eran muy extraños. Andrea también, mi esposa, dijo como que estos panas son, porque son homófobos, o sea, no, no entiendo. bueno, eso, la cultura, o sea, digamos que como nosotros en Latinoamérica y en partes de Europa están acostumbrados a la omnipresencia católica, Mm, aquí la omnipresencia es musulmana, pues. sí, Y lo que sí me acuerdo que en la cultura musulmana, o en la religión musulmana, cuando amanece, se sí, canta. claro. Claro. Yo estaba a las 5 de la mañana dormido. Claro. Sí. Qué arrecho. ¿Qué Qué pasa? arrecho. ¿Qué pasa? Sí. Entonces, Pero pero te lo chamo, ponen con altoparlantes. sí. O sea, y no tanto eso, o sea, y que está lleno de Ujú, mezquitas por todos No pueden no lados. escucharlo, pues. Y lo curioso o sorprendente era que tú escuchabas, entonces empezabas a escuchar a todas claro. como en cascada, ¿no? Después me acostumbré o sea, fue para mí fue interesante por todo eso, Como ¿no? estar en una película. Y, por cierto, como en las películas es todo amarillo o tiene los colores. Tiene los Hay color, hay hay color. color. Hay color, Ok. por cierto, otra vez, algo previo, el edificio tenía su planta eléctrica Mm, porque el servicio eléctrico era inestable, ujú. pero dentro de todo lo interesante, la electricidad era prepago, chamo. Entonces yo me acuerdo que se me fue la luz y le dije al project manager, mira, pana, se me fue la luz. Ok, me dieron un Ok. código SMS y se lo pones al medidor, Ok. listo. Yo decía, el Mierda, futuro. O qué sea, loco. estando en Sudán en Sí, esa época del futuro. claro. Y uno de los puntos de comparación, por ejemplo, lo que pasó, como empezamos la conversación ahorita en Caracas, que se va la luz y se va la luz en el Ujú. aeropuerto. Cuando yo estaba en Sudán, el aeropuerto no tenía esas fallas. O sea, Claro. y estaba en Sudán y de paso para mí una cuestión que sí me impactó era que yo veía camiones, o sea, camionetas de las Naciones Unidas. Ujú. Yo eso solo Claro, lo había visto en las noticias, Ujú. claro, claro. pero Claro. aquí lo estaba viviendo, o Claro. sea, afortunadamente no lo estaba viviendo, Sí. pero y entonces las Naciones Unidas tenía Una base. sí, una base, porque la guerra civil Sí, ¿no? ya había terminado, pero en esa época estaban a 2 años de independizarse los de Sudán del Sur. Ajá. Ok. O sea que todavía las cosas Va estaban, tenso. Tenso, sí. estaba tensa. Ujú. eh, entonces, bueno, o sea, la gente, chamo, la gente era súper amable con los que yo trabajé, Ujú. súper panas, o sea, y todo el mundo súper pana. O sea, obviamente hay ciertos temas que tú no debes tocar, ¿ok? Por ejemplo, una vez le dije a un pana, ¿cómo fue? O sea, en árabe, shakran es Ujú. gracia. Yo le dije, creo que fue shalom. Me dice, No. no, eso Uy, es los no, judíos, chamo, Coño, esos, no. esos son nuestros enemigos. Yo, my bad, Sí, my claro. bad, no se diga más. Sí, claro. Pero dentro de todo, para mayor intensidad, Ujú. en Sudán hay unas pirámides que creo que son previas a las de Egipto. Mm. Entonces, ese era uno de los, o sea, quienes habían ido antes, compañeros de trabajo, mira, tienes que ir a las pirámides. Entonces yo, o sea, tú contratas un local que te lleva.
Eso era una Land Cruiser. Es como 2 horas de viaje en el carro. El pana dice, ¿quieres escuchar música? Sí. Me pone Shakira. Yo, otra vez. Esta pana lo logró. Aquí estamos en el pleno Medio Oriente escuchando Shakira. Qué fuerte. Y como dato, como experiencia, para mí todavía mucho más, no impresionante de malo, sino de agradable. Estábamos en el Eid, que es las navidades de los musulmanes. Y la tradición es comprarte un borrego. Sí, lo matas, ¿no? Es la cosa. Sí, lo matas. Entonces, bueno, chamo, entonces el tipo me dijo, ¿tú tienes problema si yo me desvío para comprarme un borrego? No, chamo, tranquilo. Qué privilegio. Y nos metimos en un pueblo, y ahí sí te digo, chamo, Hollywood. Las casitas de barro, weón, ¿no? Claro. Y nos bajamos y el pan escoge su borrego, y lo ponen en una bolsa vivo y lo meten en el Land Cruiser atrás. Vámonos. Y de regreso fue viajando con el borrego. Entonces el chamo me dice, no, si quieres yo te invito mañana y vamos, tranquilo, pana. Estamos bien. Me dejó en el apartamento, poner el hotel, el apartamento. Y bueno, al otro día sacrificaron su borrego y fino. Chamo. ¿No? ¿Cómo es Pero otra vez. ¿Cómo es el campo? O sea, es desierto, hay nada. Es un peladero chivo. Sí, no, o sea, la parte norte de Sudán no sé si decirte si es el Sahara, pero eso es desierto. Okay. O sea, yendo para las pirámides es desierto. Yo estuve en el desierto. Okay. La parte del sur sí es tropical, ¿no? No fui, obviamente, esa es la parte conflictiva, ¿no? Sí. Pero el petróleo, parte del petróleo de Sudán está en el sur. Chamo, un país gigantesco. Era el país más grande de África en ese momento, y África es grande con bolas, ¿no? Sí. Entonces, bueno, chamo, o sea, como digo, excelente. Bueno, en Sudán está, en Khartoum está cuando se encuentran el Nilo azul y el Nilo blanco. Ah, sí. O sea, el Nilo tiene dos ramas y se encuentran ahí en Khartoum. Okay. Y les pude tomar fotos a la Y metiéndose, mira, ahí se encuentran los dos bichos, vamos para allá, para Egipto. Épico. Y de paso, yo, o sea, de ahí, yo, o sea, como de regreso pasaba por Ámsterdam, pero yo lo hice, me fui para el Cairo, ¿no? Entonces el avión fue Khartoum-Cairo, y bueno, primero el avión iba vacío, pero segundo, para mí lo memorable es que el avión se va con el Nilo. Entonces tú vas viendo el Nilo al lado, ¿no? Hasta que vas viendo la vaina, hasta que empiezas a ver gente, coño, estamos en Egipto, y las pirámides ahí, pero violentas. O sea, claro, ahí tenía que tener yo vacuna o sea, ahora que hablamos de vacuna, tenía que tener vacuna de la fiebre amarilla, porque un pana me dijo antes, o sea, si vas de Khartoum a Occidente, o sea, a cualquier país de Occidente. No, tal cual, o sea, de Sudán a Egipto, tienes que tener la vacuna, porque si no, no te dejan entrar. Entonces, o sea, no, que yo vivo en Canadá. Nada. De pinga pan y pana, pero pasaste claro. Pasaste por Sudán. Wow. Listo. Entonces, efectivamente, buena vacuna. O sea, ¿vieron la vaina? ¿Qué pasa? Y de ahí pasé para Ámsterdam. Y me recuerdo que cuando yo caminaba por las calles de Ámsterdam, decía, mira, todo está limpio. Claro, de bola. Pero no fue porque, o sea, en el caso de Sudán, era porque era por arena, pero no era que, o sea, y había, obviamente, habían aceras con huecos, pero no era nada que yo como venezolano dijera. Sí, claro, que horrible, exacto. Sí. No tenía moral como para decir. No era Cabimas, por ejemplo. Pero mira, O sea, yo no tenía moral para decir que no. Pues, aquí estoy viendo fotos de las pirámides de Sudán y se ven bastante interesantes. ¿Se pueden visitar? ¿Las visitaste? Sí, claro, ese fue el viaje que hice, ¿sí? Obviamente son mucho más. Bueno, chamo, es que dentro de todo la visité, es decir, cuando yo fui no había nadie, porque estás en Sudán. Claro. Estás solo, o sea, estaba solo yo con el pana, mira un camello, ¿te quieres montar el coño? ¿Cómo no, mi pana? Es la única vez que he agarrado un tuk-tuk en mi vida, también. Vámonos, móntate ahí, vámonos, mi pana. Pero no son, o sea, obviamente no son unas pirámides muy grandes. O sea, no se pueden comparar jamás con las pirámides de Keops. Son mucho más pequeñas.
mucho más Sí, pequeñas, sí, sí, sí. pero igual es un viaje Sí. inolvidable. Ujú. O sea, pero sí te puedo decir, chamo, desde el punto de vista, por otro lado, geopolítico, eh, o sea, ahí yo me di cuenta que China, o sea, Mm, me los voy a pegar a todos y no me interesa. mm, Sudán parece, y sigue estando, tenía bloqueo económico, o sea, tecnológico. ujú, O sea, para no revelar muchas cosas, la compañía de trabajo tuvo que hacer ciertas patrañas para meter los servidores y ujú, todas esas cosas. Y había plena construcción, plena actividad económica china, brother. ujú, O sea, eran chinos metidos e ingenieros chinos. Entonces, y en la parte de telco estaba Huawei ZTE metida, pero duro, ujú, habiendo bloqueo. O ujú. sea, lo que te quiero decir es que puede ser que Occidente bloquee, pero ya al nivel los Claro. chinos dicen, "Ah, está bloqueado". Sí, Claro, gracias por el monopolio. Pero igual, o bueno, sea, el bloqueo nunca podrían, funciona. O sea, los rusos hacen lo mismo, los iraníes hacen lo mismo. Venezuela ahora tiene acuerdos en los cuales se ponen la cosa en barcos iraníes y así distribuyen el petróleo. Entonces el bloqueo no, o sea, lo fastidioso del bloqueo es que funciona muy poco. ¿No? O sea, también esas políticas son como extrañas. yo no, este, es que el problema es exactamente, para bien o para mal, como los chinos y los rusos se equipararon. O sea, el bloqueo funcionaba, o sí, puede decir que funcionaba, lo que sea, en una época donde la tecnología de punta venía de Occidente. Claro. Pero ya teniendo otras potencias Ujú, que tienen esa tecnología de punta. Sí. Claro, debo decir, hay otro capítulo de eso que la vicepresidenta de Huawei está presa aquí en Canadá por eso, por esas cosas. O ujú, sea, por eso esos bloqueos sí tienen consecuencias, sí podrían tener consecuencia un poco más dura, ujú, Claro. ¿ok? Pero, pero indistintamente, chamo, o sea, el punto que yo vi fue que los chinos, indistintamente con bloqueo o no, les importa un pepino. Vamos, o sea, y si quieres ver un país ahorita que está pero pujante en África es Etiopía y es a fuerza de los chinos. O ujú, sea, los chinos están metiendo su pecho. Entonces, todo esto para decirte o sea, o sea, África sigue creciendo con o sin Occidente, pues, indistintamente Sí, de todo esto. O sea, África seguirá creciendo. Afortunadamente, o sea, no es que lo digo mal, sí, porque el mundo mejora y, y eso no está mal, pues, o sí. sea, por muy malo que lo veamos, el mundo está mucho mejor, mucho mejor. Exactamente, como punto de comparación, yo pude viajar a Sudán y vi, o sea, que sí hay hambre, hay pobreza, pero no, o sea, no fui a un lugar, no fui con una tribu indígena ujú, a caerme con uno, Sí. ujú, a caerme con una flecha. ujú. No, o sea, Khartoum era una ciudad. No podrá ser una ciudad como, obviamente como París o como Sí, Montreal, pero viniendo yo de Venezuela tampoco yo no podía decir, bueno, estamos hablando de San Juan de los Morros. Ujú, sí. ¿Ves? Una cosa así funcional, tiene sus cosas y ya. ujú, Entonces, bueno, No sé, a mí sí me da miedo que en ese declive de Occidente y en ese montar de Asia o de Asia más Rusia, Irán de pronto, que Occidente como va cayendo, que cuando China se empieza a meter, lo cual estaría magnífico si fuese solo para hacer negocios y tal, pero que de pronto hay un impacto en la política del país y de pronto empiecen a censurar cosas y tal, y qué sé yo. Eso no importa porque creo que ya Occidente se está metiendo la bala ellos mismos, ¿no? O sea, estamos empezando a censurar gente. Y votando por gente de extrema derecha y vainas así, de extrema izquierda, entonces ya nos jodimos, sí. pero si nosotros nos venimos para abajo y nos invaden los chinos, por decirlo de alguna manera, económicamente hablando, la sociedad se va a Ujú. transformar. Y no creo que sea por una cosa más abierta. O si los rusos se empiezan a meter en Francia, no creo que va a llegar a un punto en el cual vas a poder seguir haciendo chistecitos de Putin en Charlie Hebdo. Sí. Ah, chamo, yo lo comparto, o sea, una de las cosas, por ejemplo, que yo veo exactamente de Estados Unidos que le puedes decir, podemos decir todo lo que sea en contra de los gringos, pero sigue siendo una democracia. Entonces, de hecho, en esos viajes tuve la oportunidad de, por ejemplo, tú te puedes ir a la Casa Blanca y decir, fuck you, el que esté al frente, no pasa nada, pero yo también fui a la Plaza Tiananmen. O sea, ni se me ocurra, huevón, decir fuck you, mao, porque claro.
Y otra vez, una de las cosas que me impresionó en la plaza de Tiananmen fue que hay varios policías, pero ninguno está armado. Y cada poste, huevón, tiene 80 cámaras. O sea, todo está documentado. O sea, el punto es que, como dice Vince, hay un riesgo y ese riesgo está latente. O sea, o sea, si los chinos toman más influencia, la cuestión que quieren, esa influencia obviamente no va a ser de una democracia. ¿Ves? Y eso sí es un riesgo importante. No sé si se dé porque, o sea, China también tiene sus propios rollos bien grandes como para estar, o sea, con todo el resto rollo de los uigur, entre otros. No sé si China tenga espacio para influir a estos países, digamos que más consolidados. ¿Ok? Claro. Pero sí lo está haciendo. O sea, fíjate que en Chile la vacuna que está poniendo es la China. O sea, esa es la vacuna que está mandando en Chile. O sea, que China lo está haciendo. O sea, Sí. de una manera u otra lo está haciendo. Hasta dónde van a llegar no sé, pero lo que sí se sabe es que apenas están empezando. Y llegaron a O sea, Marte, ¿no? Porque vimos todos los de los Estados Unidos, pero China también iba a mandar a un robot a sí, y los Marte. Emiratos Árabes Emiratos también. Y Árabes los también. Emiratos Árabes, o sea, Sí, sí. todo el mundo. Ahí faltamos nosotros, venezolanos. Otra vez, el difunto dijo que íbamos a ir a Marte. Se me estuviera Chávez en el 2008, una broma así con el boom petrolero, y te lo juro que manda una vaina para Marte, hermano. Y se muere y la vaina sigue como llegando para Marte todavía. Tú sabes lo tragicómico en lo personal de la tragedia venezolana, es que la apertura petrolera, el plan era que para el 2006, creo que era, Venezuela estaría produciendo 6 millones, por eso una de las razones de la apertura, 6 millones de barriles diarios. Exacto, sí me Si acuerdo. Chávez hubiera dejado eso sin tocar, Ujú, si Chávez no exactamente. hubiera tocado eso, hubiera estado produciendo 6 millones de barriles diarios con la guerra del Golfo. O Sí, sea, sí, sí. nos hubiera mandado el cheque a toditos Ujú. y todos nos quedamos callados. Sí, claro, es Este así como que podcast vamos. estuviera haciendo en Sí, sí, Venezuela. sí, Sí, y claro. estaríamos ahí con la franela del Che y tal. Tal Chamo, pero es que cual. eso es lo que iba a hacer Chávez. Lo que pasa es que le dieron un golpe, weón. Y entonces no pudo, él quería. Él no sabía. Claro. No, esa fue una de las primeras, cuando Chávez se montó, una de las primeras medidas que él tomó, que ya estaba programada el aumento de la gasolina, una de las primeras medidas que él tomó fue no aumentar la gasolina. Que, Mm, como el Prat ya bueno, ha sí, sí. documentado varias veces, ha sido una de las causantes de todo este desnalgue. Pues. Una de las causantes, no es la Quemando única. O sea, billetes. tenemos una, ¿cómo puedo decir? Una gama, pues, Ujú. de cagadas, de cagadas plus Sí, en el país bolivariano. Pero bueno, X. Sí, sí. X, sí, sí. Este, ¿qué opinas tú de... Estas cagadas son... Bueno, o sea, ¿tú piensas que es ineptitud o piensas que son deliberadas? No, bueno, ya va. Eh, coño. Son Ujú, deliberadas. O por lo menos lo fueron. ujú, Yo creo que uno de los pecados o sea, una de las cosas por la cual Venezuela cayó en lo que cayó no fue ingenuidad, pero ujú, esto es como yo lo ujú, veo. En la cuarta había ineptitud, ujú, ¿ok? Y por supuesto había corrupción y ujú. todo eso. Pero nunca hubo un presidente con malicia, Ok. con daños, con intenciones de hacer daño. Ujú, Y esa fue la diferencia con ujú, Chávez. O sea, por ejemplo, personalmente nunca me pude imaginar que un militar venezolano fuera a ser panita de los guerrilleros. O sea, alguien me decía a mí en el 98, no, pero es que va a ser amigo, o sea, va a ayudar a la FARC. ujú. ¿Cómo el enemigo Sí, natural de la... de las Fuerzas Armadas Ujú, venezolanas se va a acostar ujú, con la FARC? ¿Ve? O sea, entonces Chávez hizo muchas cosas con mala ujú, intención, ya sea por cuestiones de poder, ya sea por, o sea, por vainas económicas, y eso sí fue un factor
que no estuvo ni presente en ninguno de los otros. Ujú. Y no estoy diciendo que los otros fueron unos santos, ¿ok? Pero no, yo no puedo decirle, o sea, yo no puedo, no hay registro histórico de que Carlos Andrés hizo lo que hizo por joder a los venezolanos. ¿Ves? Sí, jodió mucha gente, por ejemplo, el 27 de febrero, pero no fue una vaina para joder al país. Sí. Cuestión que Chávez sí lo hizo. O sea, podremos decir, por ejemplo, el momento del paro. Mm. Él estaba destruyendo el país y no le importó. Sí, ¿Ya? y no Entonces, solo eso, sino que también está, o sea, nunca deberíamos olvidar y deberíamos imputar la responsabilidad a los autores intelectuales que lo rodeaban, que en este momento no me acuerdo mucho, pero Norberto Cheresole, ¿se acuerdan de él? Sí, Que era súper sí. influyente y él estaba asesorado por los economistas que después fundaron el partido Podemos también. Ujú. Entonces, dentro de todas las barrazadas que hizo, no las hizo porque era un imbécil que no entendía de economía. O como que me pongas a mí y me digas, haz la economía del país y entonces yo la destruyo porque no sé. No, 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 el tipo estaba, de verdad, asesorado con una cierta ideología atrás. No hay que olvidar que se habían impulsado por una serie de ideas de esta gente. Entonces, fue interesante, ¿no? Porque también lo primero que perdimos fueron los medios de comunicación. Chávez casi que apenas ganó, incluso antes. Ya era casi imposible hablar de manera objetiva del chavismo de la oposición. Era como una especie de cosa que se jaló hacia cada Ujú. lado. Y eso lo estamos viendo ahorita en los Estados Unidos. Y en los Estados bueno, Unidos los medios también se están destruyendo a sí mismos. Se están pero yendo es que para era el mismo Substack. patrón. Sí, Era el mismo patrón porque exactamente una de las cosas que pasó con Chávez es que él se tiró de enemigo a los medios. ¿Ok? O sea, sí, la democracia contra los medios eso siempre va a ser una tensión normal. Es trabajo de los medios cuestionar esto. ¿Ok? Ese es su trabajo. El problema es que en el caso del chavismo se lo tomó personal. Y él en vez de atacar eso a puertas cerradas, como yo supongo que muchos otros previos presidentes lo hicieron a tribuna abierta. Mm. Y eso creó la zozobra en la cual vivíamos, que exactamente en el caso de los Estados Unidos eso lo creó Trump. O sea, no es que los medios siempre estén correctos, no, siempre se equivocan, pero eso viene con el trabajo. O sea, si no lo claro. sabías, mi pana, Sí. te estás enterando mal. Ujú. Entonces, en el caso de Chávez, él decidió atacar a los medios Sí, como, o sea, eran los enemigos. Pues no se me olvida cuando él puso lo de Ravel, que era el enemigo del pueblo. ¿Qué esperabas que Globovisión dijera de ti entonces? sí. Que te lanzara flores. No podías esperar eso. Eso fue guerra abierta. Y eso creó mucha zozobra. Y bueno, en este caso yo creo que es una cuestión de personalidad, Sí. que les guste o sea, no sé si les gusta, así es como saben vivir, en pleno combate todo el tiempo. Entonces, y exactamente eso eso, yo supongo, hoy en día se ha calmado más en Gringolandia por el simple hecho de que Biden no tuitea. Y si tuitea no va a ser Sí, y si tuitea no va a ser para hablar del mainstream media, sí. ¿ves? Sí, sí, Pusimos sí, esto y ya está. pero la deslegitimación de los medios se sigue sintiendo en los Estados Unidos. ¿Sabes? Cuando ves las encuestas, la gente no cree en los medios de comunicación o creen menos que antes. Pero es que, no, lo que te iba a decir es que me parece que todo viene justamente por un cuestionamiento de los valores liberales, lo que estamos diciendo antes, como que las instituciones, que son la base de la democracia liberal, el cuarto poder es el periodismo. Y si tú lo pierdes, por X o por Y, poco importa que sea por Trump o por Chávez, pero a partir del momento que lo pierdes, empiezas a sentir tensión entre los otros tres poderes. Y entonces es interesante ver cómo en los Estados Unidos eso sigue sucediendo, a pesar de que, como bien decías, Trump ya no está, y sin embargo ahora tienes el New York Times escribiendo cosas, unos panegíricos ahí espantosos sobre Biden, y no diciendo nada malo, y después yendo al Congreso a decir que baneen a Fox News, ¿no? Que era lo que querían hacer, y ahí están presionando a los sitios web y a Facebook, y hubo toda una reunión esta semana, ¿no? Entonces tú dices, ustedes sí están locos, ahora que Trump se fue, ustedes siguen embalados hacia la causa de la censura, entonces ya nadie cree en los partidos políticos y más de la mitad de la gente ni siquiera cree que Biden fue elegido. Pero es que no podemos, hay un ingrediente que yo sí creo que no estaba, o sea, hay un ingrediente ahorita, un pan una vez me dijo, bueno, Guillermo Amador, no sé si lo conocen ustedes en Twitter, pero una vez me dijo algo que no se me olvidó nunca, que es que los cambios tecnológicos vienen a final del siglo y a principio del siglo. Oh. Y Mm. nosotros estamos viviendo ese cambio tecnológico. Mm.
Entonces, en esa ecuación, o sea, tenemos que meter la Internet con los medios, con las redes sociales. Entonces, parte de lo que los medios están perdiendo el poder es porque esa atención, o sea, la atención que se le daba y la relevancia que se le daba a los medios de comunicación estándares pasó a las redes Buen sociales. punto, sí. Entonces, por ejemplo, algo que no se me olvida. ¿Se acuerdan de la primavera árabe? Sí, claro. ¿Qué hizo Egipto? ¿Qué hizo Mubarak en ese momento? Bloqueó Facebook y Y sí, Twitter, lo apagó con un switch ahí que tenía que... pero no se preocupó por los medios estándares. De hecho, ¿no se acuerdan que habían unos periodistas de los medios estándares diciendo, lo siento, sí, esto es pura mentira, y fue irrelevante? Porque el problema era que la atención de la gente se desvió hacia Facebook y Twitter, porque ahora los humanos, lo que vemos en Facebook y Twitter es verdad. O sea, eso es lo que, o sea, así como antes, si salía alguien en la televisión, eso era cierto y ya fuera montado o no. Esa atención, ya sea porque crecimos con eso, lo que sea, ya la aprendimos a obviar o a diferenciarla o lo que sea, y ahora es a las redes sociales. Sí. ¿No? Entonces, eso lo está viviendo todo el planeta, unos más que otros. Y parte del rollo de los medios, para complicar más las cosas, es que los medios sociales son gratis. Entonces, no hay... los medios actuales no tienen la manera de contrarrestar eso, porque la competencia es, primero, está fragmentada, y segundo, es gratis. Entonces no hay cómo competirle. Entonces ellos lo que tienen, una, que pierdes relevancia tecnológicamente, y lo otro es que la gente te bombardea por otro lado sin querer bombardearte, porque la información fluye de otra manera. Y de paso, si le metemos ahorita lo de deepfake, se ponen pero todavía mucho más turbias, pues. Entonces, yo creo que todas esas cosas influyen en que la gente cuestiona los medios, porque ya no los cree como antes, porque ya no son tan relevantes como antes. O sea, sí, claro, pero tecnológicamente. lo que me preocupa sobremanera es que tienes este movimiento político también, que lo vimos justamente esta semana, en la cual, en vez de decir, tenemos un problema porque la comunicación está quedando en manos de unos oligopolios, que son estos tres carajos que están aquí, y absolutamente todo el mundo responde a esos criterios de lo que ellos están ofreciendo. Ese no es el problema. Vamos a dejar ese oligopolio allí y vamos a pedirle al oligopolio que censure a la gente que no me gusta a mí y a mi partido político. Entonces dice, what the fuck, ¿qué estamos haciendo? Estamos de verdad no atacando el problema de fondo, que es justamente ese, que están estos sistemas que se erigieron desde hace poco, ¿no? Entes reguladores. Todos somos suficientemente viejos para recordar hace como 3 años o algo así, que Twitter y Facebook no regulaban a casi nadie. A menos que dijeras muérete y tal, y qué sé yo, te dejaban de verdad decir lo que te diera la gana. Y eso es súper reciente, y mira lo que aceleró. Y ahora estamos teniendo como que gente en el Congreso pidiendo censurar a Fox News. Ni siquiera es una cosa así como supremacistas blancos. Es como que Fox News, que ok, no me gusta Fox News evidentemente, pero tienen todo el derecho de broadcastear su vaina, ¿no? Y eso es lo que me preocupa. Pero es que no, o sea, volvemos bueno, creo yo, volvemos a lo de la creación tecnológica. Al principio la radio tampoco estaba, ni la televisión estaban reguladas, ¿no? Estaban autorreguladas en el sentido de que la programación, las mismas televisoras, por decir, los mismos entes de radio, ellos regulaban, o sea, ellos mismos censuraban qué podía y qué no podía salir. Había un portero, un gatekeeper, diciendo qué podía y qué no podía salir. Claro, y tenemos una licencia estatal, pero es que justamente cuando llegó Internet la cosa era como que ya el Estado no nos regula, ya el Estado no nos dice, no tienes que tener licencia. O sea... Sí, bueno, ahí sí puedo decir yo que tal vez la licencia es por limitaciones tecnológicas. Sí, es fíjate, si lo ves por cuando era la época de Gutenberg, tú lo que tenías que tener una imprenta. Y hasta la época del periódico, tú lo que tenías que tener una imprenta y ya está. Si tenías la plata para la imprenta, que era una plata, no tenías que pedirle permiso a nadie. Mientras que con las telecomunicaciones, tú sí tienes que tener una frecuencia asignada. Entonces ahí obligatoriamente alguien tenía que poner orden en la PEA y tenías que
tenías que regular eso. Pero hasta donde recuerdo, esa regulación era relativa. Con el tiempo fue que se fueron poniendo reglas. Sí. Mira, no puedes decir groserías, no puedes decir esto, tienes que poner el himno a las 12. Sí. Sí, exacto. Todas esas cosas o el 1 por 1. Sí. Sí, exacto. Todas esas cosas empezaron a salir después, ¿no? Como consecuencia de adaptarse a los cambios. Pero es también porque tuvimos el tiempo perdón, la humanidad tuvo el tiempo como para pensar esto de una manera más organizada, quizás, ¿no? O sea, digo, No, indudablemente. tuvieron 50 o sea, años, o bueno, tuvieron 30 años para poder pensar Sí. esto y decir, bueno, parece ser que esto no puede ser, o sea, no podemos dejar que se reproduzca el fenómeno de los panfletos amarillistas porque estos medios tienen mayor alcance. Entonces vamos a construir la regulación y el mundo estaba, o sea, tenías tiempo suficiente Pe- para construir la regulación. pero déjame dar un contraargumento. Los panfletos amarillistas solo eran panfletos porque no tenían la plata para hacer periódico. Ni para hacer, mucho menos para hacer televisión. Lo que quise decir pasquines amarillistas. O sea, quise decir, por ejemplo, el New York Post, por ejemplo, ¿no? O sea, que era un periódico, o es un periódico en toda la regla, pero es un... Pero es que, fíjate, eso yo creo que es muy importante porque nosotros como crecimos con eso, aprendimos a filtrar eso. O sea, se nos enseñó, eso es amarillismo, crónica policial. Eso no es periodista. O sea, entonces ya nosotros crecimos filtrando esa información que era Sabíamos que no se era le verdad. ponía atención, Sí. sabíamos que no, o que eran exageraciones. ¿Ok? En el caso de las redes sociales, no, por los momentos, la humanidad no está acostumbrada a filtrar esa información, Sí. ¿ves? Ya sea por WhatsApp o por Twitter. Si te llegó un audio de WhatsApp, es cierto. Claro. ¿Cómo sabes? No, Sí. aquí está en WhatsApp. Sí, o sea, sí. Me lo enviaron. Sí. O sea, como que me enviaron una vez que no, que esto es un texto de los doctores en Bélgica diciendo contra el COVID. Yo, entonces el texto estaba en español. Ya va, estos panas hablan francés o flamenco. Sí, sí, sí. ¿Cómo va a estar en español? ¿Quién lo tradujo? O sea, ¿por qué? Sí, sí, sí. Esas cosas la gente no Sí, las reflexiona. Entonces llega y lo propaga. Sí. Pero yo espero que con el tiempo, y creo que está pasando, la gente Se vuelve más comenzó escéptica. Sí, que bueno, irónicamente, cuando a Trump le suspenden la cuenta, mucha gente se aleja de Twitter porque considera eso injusto. Ya eso crea que hay gente que no cree en Twitter o que no cree en Facebook. Y ya ese escepticismo hace que la gente automáticamente ya no lo asuma como verdad. Porque el problema es que, y obviamente ahorita es muy fácil enmascarar esas cosas como verdad. O sea, es, bueno, fácil entre comillas, pero es mucho más fácil y democrático. O sea, como decía el video de David Bowie, pues, o sea, no tenemos idea de para dónde va a ir esto, y lo que al principio veíamos como algo bueno, que lo es, la democratización de la información, también nos está matando. Por ejemplo, un buen punto para mí es el algoritmo de YouTube, del cual mucha gente habla porque radicaliza gente. Sí, claro. Es cierto, pero ¿cuántas cosas no hemos también aprendido gracias a ese algoritmo? Pues, o sea, que empiezas a ver algo que sea de verdad legítimo y empiezas a ver más cosas. Y entonces, hay mucha gente que está en contra de ese algoritmo, pero ¿cómo vas a estar en contra? O sea, sí, es malo por esto, no lo niego, pero también tiene muchas cosas. O sea, quizás destruir a la sociedad valga la pena solo porque pudiste ver a Maritikov bailando y tal, ¿no? ¿Cómo funciona un motor de inyección, ¿no? Mira, qué interesante. Bueno, sí, hay gente que se mata por esto, pero mira, pude aprender una cosa en YouTube. No, y hay que pensar también que desde el punto de vista evolutivo, como tú decías antes, nosotros teníamos como un antes de Internet, y tenemos periódicos y tenemos una especie de cultura ahí extraña, ¿no? Imagínate una generación que nace dentro del Internet, teniendo acceso a eso desde muy pequeños, en los cuales construyen su personalidad durante la cuestión de Internet, y está ese algoritmo de YouTube o ese algoritmo de Facebook que le filtra y le muestra nada más lo que le parece bien, o de pronto sus posturas políticas radicales, que sean de izquierda o derecha, poco importa, y tiene como esa noción del mundo.
esas personas tienen una forma distorsionada de evaluar la realidad. O sea, Pero es que yo creo que la gente que crece de esa manera ya va a crecer sabiendo que, que eso existe. Por ejemplo, antes hay un documental que se llama del 2000, no sé, 2006. Lo vi en uno de esos viajes que en el avión, que se llama El mundo según Google. Okay. En ese momento de la humanidad, que no estamos hablando mucho, sino hace ya 15 años, Google era el líder. ¿Ves? Facebook y Twitter todavía no tenían esa atracción. Entonces, había mucha gente cuestionando eso porque toda la información que tú ibas a obtener era según lo que Google te mostraba. Y que eso era un riesgo para la democracia. ¿Ves? Hoy en día eso pasó, compadre. Eso hay cosas peores ahora. Ahora está Google y Twitter que la propagan, pero mucho más, ¿no? Entonces, yo creo que, o sea, es cierto eso de que la gente solo ve eso, pero eso es, espero que sea momentáneo, y espero que no sea que salga algo peor, ¿no? Sino que otra vez, que nos adaptemos a ver otras cosas, otra vez, o sea, en YouTube, sí, yo voy a ver estos temas, pero eventualmente voy a llegar a otros, ¿no? No sé si a ustedes les pasa, una de las cosas bastante curiosas es ver otras computadoras o ver otras casas y que abran YouTube. Tú empiezas a ver... A veces es embarazoso. Marico, qué bueno. No, entonces tú ves y dices, coño, este es otro planeta, o sea, tu YouTube es muy diferente del mío, pana. Y por ejemplo, mi chamo no me deja que busquen su YouTube para que no pierda las recomendaciones. Claro. No. Ahí no vas a buscar. Búscate otro. Entonces, y yo también le digo lo mismo. No me vas a buscar ahí porque me quitas todo lo que tengo. Sí. O sea, porque empieza a recomendarme cosas que no. Pero sí es interesante ver cómo el mundo, cómo YouTube mismo, simplemente por ser YouTube, tienes distintos mundos, distintos planetas. Sí, el filter bubble, que le llaman, ¿no? Exacto. El filter bubble, pero bueno, tal vez nosotros simplemente por curiosidad vemos otras cosas hasta cierto punto, porque tampoco tenemos tiempo de ver teorías de la conspiración. Este pana está loco, no tengo tiempo para esto, veo otra cosa y se acabó. Por cierto, la vacuna COVID tiene ¿tú le puedes poner un chip de 5G a la vacuna COVID? Bueno, para... Ajá, no, porque digo, por telecomunicaciones y tal, me interesa saber. Bueno, chamo, o sea, vamos a irnos por eso. Vamos a irnos por ese rabbit hole así. Okay. Yo creí que estaba esperando un no sencillo, pero a ver, adelante. No. Obviamente no. O sea, vamos a empezar por ahí. No, esto es pura paja. ¿Okay? Pero bueno, vamos a ponernos nuestro tinfoil. ¿Tú sabes lo que son los memes? Los de internet. Memes, MEMS, Miniatures Micro Machines. O sea, son máquinas que están hechas. O sea, hay un área de la ingeniería que se llama MEMS, que la idea es que tú hagas, por ejemplo, máquinas para limpiar las arterias. Okay. ¿Ves? Entonces tú limpias, en vez de, cortate, ¿no? Sí. Pones la máquina y de bicha. Estoy pensando en la película de Dennis Quaid. No jodas, tal cual. Se llama, ¿cómo se llama? Viaje Insólito, sí. No, yo no la conozco. Sí, se llama Dennis Quaid. Bueno, no importa, esa. Pero en el Dennis Quaid había un piloto, ¿no? La idea de los memes... Inner Space. Inner Space, tal cual, esa es, ¿no? Había un piloto, pero lo de los memes son automáticos, es decir, tú los colocas en el cuerpo con una función específica. Tú podrías decir... Combatir el coronavirus. Tú los inyectas para... otra vez, esa es la misión, o sea, en vez de tener una cirugía que exactamente que te abre y todo eso, te lo haga el por su lado, ¿no? Entonces tú podrías decir que el coronavirus tú lo puedes. Esto es para inyectarte cosas. O sea, eso, digamos que eso podría llegar como la leyenda de los gallineros verticales. Todo el mundo se burló, pero están haciendo gallineros en ciertas partes del planeta. Entonces, sí. O sea, entonces, bueno, para lo de sí. Puede haber algo de verdad. Sí, o sea, yo creo que eventualmente, o sea, la medicina quiere llegar a eso
para no sugerirte. Entonces, cuando lleguen a eso, van a empezar a decir, ¿Viste? vete, que sí era verdad. Sí. No, no, pero no como la gente lo, Sí. lo cree. Sí. ¿Ok? Pero bueno, chamo, mira, aquí por la casa le echaron candela a las torres por eso. Sí, Las de torres hecho te de iba a preguntar porque, exacto, como saliéndonos un poco más a un círculo exterior de la locura, algo como más normal, que es una pregunta como un poco más legítima, ¿las antenas de 5G me dan cáncer? No, Ajá, cuéntame. no puede, o sea, ok, Habla, sí, eso. no, Edúcanos. ok, Impotencia. vamos a Impotencia eso. también puedes tratarlo, por favor. No, o sea, bueno, déjame ver por dónde empiezo o sea, es que no pueden darte porque son las mismas frecuencias. O sea, si nos fueran a dar cáncer, ya nos hubiera dado. Ok. Pues le Son las está dando mismas. cáncer a todo el mundo, pero no sé de qué Ah, estamos. Le está dando cáncer a una parranda de gente, chamo. ok, o sea, es que vamos a ser más metódicos. Ok. Para poder detectar que algo te da cáncer por una frecuencia, hay que poner a esa persona en un sitio aislado en el cual no exista otra frecuencia. Las zampas ahí a ver qué le pasa. Y si no quieres una persona, le agarras un ratón, pues. Sí. Porque si no, hay muchas cosas que están en juego. O sea, nos estamos alimentando con posibles alimentos cancerígenos. Entonces Claro. no puedes enfocar o argumentar que esta Sí, cosa. no puedes controlar una sola variable. Exacto. Entonces es muy difícil. Dicho lo anterior, los celulares funcionan, bueno, fíjate, 4G funciona en las frecuencias en muchas partes que utilizaba UHF. Aquellos, Ajá, el redondo escuchas, ese. jóvenes, UHF era antes los televisores de los canales de 14 al 69, por el 70, ¿no? O sea, que son frecuencias que ya estaban presentes en toda la vida, ¿no? Entonces, ahorita, mientras hablamos, todos nosotros estamos siendo bombardeados por frecuencias. Tenemos el Wi-Fi, ¿Qué? tenemos esto. Claro, o sea, todas las antenas que tienes alrededor están bombardeando, te guste o no, ¿no? Si nos fuera a dar cáncer, ya nos daría cáncer. Entonces, entonces, ¿qué pasa con 5G? 5G funciona a una frecuencia mucho más alta. Dependiendo de los canales, estás entre 5 gigas, si no me equivoco, 5 gigahertz. Importante. Una cosa es 5G quinta generación y otra cosa es 5 Gigahertz. Ok, sí. Separado. ¿Ok? Y funcionan en frecuencias mucho más altas, eso para tener más ancho de banda, para que tú puedas bajar, o sea, tener velocidades más rápidas. ¿Qué pasa? Físicamente, mientras más alta es una frecuencia, la longitud de onda es mucho más pequeña, por lo tanto, tiene mucho menos capacidad de atravesar objetos. ¿Ves? Si tú bajas la frecuencia, la longitud de onda, o sea, físicamente, o sea, eso tiene un tamaño, lo que pasa no lo podemos ver, pero tiene un tamaño, es capaz de atravesar muchos más obstáculos, o por lo menos rebota y rebota más fuerte y sigue, ¿okay? Mientras vas aumentando la frecuencia, la longitud no se pone mucho más pequeña, por eso se le llama wave, o sea, ondas milimétricas, pero a la vez la onda, el ancho de banda, como decirlo, como en 3 dimensiones, aumenta y te da más espacio de emitir más data. ¿Okay? Entonces, ¿qué pasa con 5G? A diferencia de las generaciones anteriores, si tú quieres exactamente mandar un gigabit, la zona de cobertura de la antena, chamo, es muy pequeña, muy pequeña. Tienes que tener miles de antenas. O sea, si ahorita tienes cientos de antenas por ciudad, en este caso tienes que tener 1000 antenas casi que en cada poste para poder cubrir 5G como los machos. ¿Ves? Que donde vaya el teléfono tenga 5G. Entonces, por los momentos, 5G es muy sensible y exactamente por tener una potencia tan pequeña, o sea, no hay manera de que eso se le llama ionización, pero no sé si es de las moléculas, o sea, no sé cómo es el efecto biológico como tal, pero se le llama ionización, de que te haga cambios genéticos que te afecten para que te dé cáncer. ¿No? Y si lo quieres, o sea, y si lo quieres probar, que de hecho hay gente que lo ha intentado, pero si lo quieres probar, la única manera de probarlo, como te digo, es
tienes que localizar a ese ser vivo, sea quien sea, en un mundo sin otro Sin tipo otra onda. de onda, Ujú. solo con esa y ver los efectos. Incluso sin radiación solar, ¿no? Supongo, porque la radiación solar es Es ionizante. que eso es exactamente el otro Ujú. rollo. Pero suponte que lo pongas incluso sin radiación solar. Ujú. Bueno, sí, o sea, si Pero, lo pones sin radiación solar, podrías demostrar que eso es, pero si al poner la radiación solar, Ujú. ¿no? Que todos Ujú. recibimos y eso y está dentro y tiene un ancho, o sea, una frecuencia mucho más Ok. ruda, eh, ¿no? O sea, Pues pero, yo he escuchado ujú. cuentos de camino, perdón, yo he escuchado cuentos de camino de gente que, por ejemplo, se subía a las antenas celulares o estaba trabajando en un shelter y ajá. se les calentaban los feelings de las muelas porque entraban en resonancia y tal. No, es que Ajá, no es descabellado en este ok. sentido. Ah, por ejemplo, si tú cuando ibas a mecedores o Ujú. lo estaba ¿cómo se llama? En Televen, la de abajo quedaba, El, los vol- el mecedores de Radio volcán. Caracas, el Ujú. volcán. Por ejemplo, los panas que trabajaban Ujú. ahí decían, no vayas a cerrar el carro, o sea, no le vayas a dar control, porque si lo cierras te jodiste, porque el transmisor era tan Ok. poderoso que tu cosita, no, brother, eso no Verga, qué funciona, arrecho. ¿no? Pero eso es a nivel de broadcast más broadcast. Ujú. Eso que tú estás diciendo es microondas. Y si nos vamos a la historia, recuerda Ujú. que las microondas las descubrieron como calentador en la Segunda Guerra, Mm. porque los británicos se iban a ponían las manos en la antena para calentarse en invierno. Por ahí fue donde sacaron la idea del microondas. Coño, esto ya lo podemos utilizar para horno. Guau. ¿Ves? Porque los panas iban, coño, madre, está calentito. Entonces, de ahí salió la idea de poner el Wow. horno Ok. microondas, ¿no? Entonces, en los shelters sí tienes microondas, Ujú. punto, ¿ok? Y no, entonces no es descabellado Ok. que en el shelter sí tengas Ujú. esa frecuencia, pero esos son microondas punto, exactamente punto, Sí, ya no no, que no. están Ujú. siendo distribuidas por todos lados. Y de paso, otra vez, como hablamos, las microondas, esos son mucho más altos y por eso son punto, Ujú. ¿ok? No son propagadas a, a nivel de radio, o sea, de alrededor de la antena. Ujú. De todas maneras, hay algo también mucho más simple, chamo, eso se prueba antes, ¿ok? Y llámame ingenuo, pero si eso de verdad hiciera ese daño, eh, sería difícil sacarlo a la venta. Mm. ¿Ok? Sería muy difícil sacarlo a la venta porque o sea, si fuera tan obvio, vamos a Bueno, ponerlo pero de no, otra no manera, si podemos fuera tan tampoco obvio, confiar en las compañías, ¿no? O sea, sacan juguetes con no puedes confiar. plomo, o Chamo, Vince, sea, no nos van a envenenan la pagar, huevón, deja bebida. de decir eso. Bueno, pero no, pero déjame ponerte el escenario más rudo aún. Vamos a suponer que llegue y dicen, ok, señores, efectivamente los celulares causan cáncer y ahora en adelante no se pueden utilizar más. Mm. ¿Qué va a hacer la humanidad? Usa Va a celular. dejarlo de usar. ¿Ves? Te compras una paloma Vamos a tener que mensajera. ser, o sea, vas a decir a la gente, no, mira, brother, un rotativo, Claro, el teléfono en la casa. ¿no? Para Telegrama. enseñarles, o sea, yo creo que el reto está otra vez para la humanidad, es, aún si eso fuera tan dañino, o sea, causara cáncer, ya estamos a un nivel de que no podemos ir hacia atrás. Comenzaremos a utilizar manos libres con un teléfono aquí así, con cable, pero el aparato como sí no lo vas a usar. Y si la respuesta es no, es que tienes que apagar las antenas, bueno, brother, buena suerte, porque toda la infraestructura telefónica que existía se murió. Mm. Tienes que volverla a hacer. O sea, eso lo dejaron morir Y, por muchas y no hay razones. gente así hipersensible, freaks de la naturaleza, que de pronto les afectan esas ondas, que la pasan súper Sí, mal. sí las hay. Sí. Sí los hay y eso sí yo no lo puedo negar que haya gente que sea más sensible a eso. O sea, yo no, personalmente, yo conozco dos que me decían eso, ¿no? Pero para ser honesto, yo no puedo decir, yo no estoy en capacidad de decir, no, eso es mentira. Mm. Exactamente como tú estás diciendo, Vicente, o sea, puede ser que, no que sea un freak, sino que esa persona es más sensible a esa radiofrecuencia. Mm. Claro. Puedo negar, ¿ok? Pero porque una persona sea
sensible a esa radiofrecuencia no quiere decir uno que le vaya a dar cáncer y otro que la humanidad entera lo va a recibir. Sí. ¿Ves? Puede ser que la persona me diga, no, es que eso me hace que me duele la cabeza. Sí. O sea, puede ser, ¿ok? Pero, si es así, en tu casa no puede haber RF. O sea, no me puedes tener microondas, ni Nada. Wi-Fi, ni nada. ¿Ves? Y que vive en una jaula de Faraday. Para que no... Tienes que ir a una jaula de Faraday y de paso, exactamente, eso digo. Aún si tú por la manera como vivimos hoy en día en apartamentos, bueno, brother, ok, tú lo apagaste, pero los vecinos siguen. Claro. Buena suerte diciendo a los vecinos que tienen que apagar. Claro. O sea, tendrás que mudarte por una casa y si te mudas por una casa como, tienes la antena encima, propagando, no hay mucho que hacer otra vez. O vives en una jaula de Faraday o te mudas a... Mira, lo estoy pensando porque ni que te mudes a la Gran Sabana vas a tener Starlink por encima pasándote. Claro, sí. Sí, o sea, Tendrás que vivir bajo tierra. ¿Sí? O que tu casa sea la jaula de Faraday. yo lo veo desde el punto de vista psicoanalítico, porque me parece una manifestación, o sea, tienes todas estas teorías de la conspiración, que según Nietzsche la tecnología iba a sustituir a Dios, ¿no? Cuando mataste a Dios, ahora viene el Dios tecnología que va a estar allí, que regula todo, y por eso la gente dice, ¿qué nos salvará del calentamiento global? La tecnología, alguien inventará algo, ¿no? Entonces tienes ese Dios ahí andando, empiezas a no creer en ese Dios, porque bueno, nos engañan con la ciencia y qué sé yo, y necesitas un tótem. ¿Y qué mejor tótem que una antena de 5G, que es como que la nueva tecnología que va a suplantar la vieja? Entonces, todas tus frustraciones de tribu las pones ahí y dices, ¡ay, tal! Hay que sacrificar, quémelas, y las quemas. Claro, claro, seguimos siendo unos salvajes. Bueno, pero es que ya va, fíjate, vámonos, exactamente que Daniel dijo volcán y mecedores. Esos tótems los teníamos en Caracas y ya va, y existían en el planeta Y entero. te ibas a la caña al volcán. A la antena, sí, Al sí. volcán. Sí. O sea, Claro. esos tótems existieron y no exactamente, otra vez, fueron reemplazados tecnológicamente por otros. Pues en ese momento, eso era la tecnología, lo que podía dar la tecnología en ese momento, ya hoy en día te la da de otra manera, ¿no? ¿Tú te Pero no, pondrías, chamo, o tú te sea, pondrías el chip de Elon Musk, el que supuestamente no, están rumoreando? no, No. no, ¿Por qué ni a no? patadas, Ajá, pana. ajá, ajá. Cuéntame. Porque es en el cerebro. Ujú, O sea, ujú. ahí sí debo decir, soy vieja guardia. O sea, tal vez diré, moriré. O sea, me estás hablando de gata, cabrón. Sí. Muero natural, Ujú, ¿no? Claro, nunca digas nunca. ujú. Por ejemplo, vamos a asumir, no, bro, de aquí a 60 años, no, que tienes cáncer, estoy jodido, me voy a morir. No, mira, te pones este chip y el cáncer te regresa. Dame esa vaina, ¿ves? Sí. O sea, hay un contexto, Yo creo que pero más bien va a ser lo que yo he que visto, nosotros vamos a estar, porque yo soy como tú, pero vamos a estar enfermos de cáncer y va a llegar un pan y que, marico, ¿no te pusiste el chip hace 40 años? ¿Qué bolas? A mí no me han dado, coño, la cagaste. Y tú, pero es que, coño, el chip. Ese o va a ser yo voy a sea, ser así, yo muero con mis convicciones. o sea, es que es posible que la humanidad eventualmente llegue a eso y haya alguna razón de peso para hacerlo. Por los momentos, lo que ofrece el chip, o sea, o sea, ya estamos hablando de, o sea, no sé, habría Sí, que ver porque qué tanto es la mejora sí, o Sí. el beneficio, Ujú. pues. O sea, bueno, vamos a trasladarnos otra vez adelante. Cuando las vacunas fueron inventadas, mucha gente tenía miedo a las vacunas porque era inyectarte la enfermedad. Si te pones a ver desde el punto de vista lógico es, tú estás loco. ¿Cómo yo, carajo, me voy a inyectar aquí la enfermedad para curarme? O sea, para que no me dé, estás loco. O sea, la lógica te dice que no. Eventualmente aprendimos que funciona, ¿no? Si tú me dices que el chip, sea lo que sea, eventualmente da algún beneficio, ok, por el momento ese beneficio no está planteado. ¿No? sí. Simplemente estoy jugando con el chip, se lo estoy poniendo un cochino, pues se lo puso un cochino. No me acuerdo qué fue lo que pasó con el cochino, según él, va bien. Bien. Puedes predecir unos movimientos. Sí. Eso es lo que sucede, ¿no? Que puedes predecir basado en los impulsos del cerebro, puedes predecir el próximo movimiento del cochino, ¿no? O sea,
O bueno, o Pero sea, bueno, pero bueno, es pero como el primer paso. bueno, es que si te pones a verlo otra vez cuando salió, ¿se acuerdan de Dolly? Ujú. Sí, Ajá, la sí, oveja sí, clonada. la había clonada. En ese momento todos creíamos que nos íbamos a No, bueno, clonar. sí. Sí. Eso no ha llegado, Porque pero lo fíjate prohibieron, que, porque lo regularon, ¿no? Lo, lo prohibieron. pero Oh, yo creo que también todavía no hemos llegado al punto de clonar un humano, Mm. ¿ok? no, eso sí está Pero prohibido. bueno, vamos a poner, bueno, después hablamos de los Crips, Ujú. pero, pero fíjate que, pero exactamente, o sea, la vacuna de Pfizer y de Moderna son basadas en esos Sí, avances. sí. Ujú, ¿Ves? Entonces, ujú, no nos llega por un lado, pero nos llega por ujú. otro. Ahora, si lo prohibieron otra vez, como comenzamos la conversación, los chinos se encargan de eso, porque recuerda que el chino que hizo lo de con las gemelas de Crips, el pana lo hizo. O sea, sí, perdió la licencia, pero el pana lo hizo. O Ujú. sea, no sé si algún día los humanos llegaremos a eso. Por los momentos, el problema de clonarse es que o sea, el clonado tiene la edad tuya. Entonces, o Sí, sea, ¿cuál es el interés? Otro si viejo de nace mierda. o sea, marico, si una clonada, eso era antes. Exacto, sí, sí. Sí. Ya eso pasó, compadre. A menos que entonces no, que te mientemos el chip, weón, y Exacto. te echamos para atrás y te clonamos. Ah, bueno, Sí, estamos hablando, weón. No, claro. pero tú te imaginas que peor tú seas de los primeros, así que el chip va a salir el chip y tú sé el chip, voy a hacer como el iPhone y vaina, te ponen el chip y tal, y la gente se pone el chip y termina siendo como los Google Glasses o Google Plus, que dentro de 5 años todo el mundo y que, ya no estamos haciendo lo del chip, y te que marico el chip, y la gente que no, weón, que ya no tiene, nadie tiene esa mierda, y quedas tú como el huevón El, así, pro- el con propio Crip. el Es tatuaje que, que sí de la máscara y vaina, que te que marico un tatuaje de la máscara, ¿qué hiciste? Sí, me gustó la película, y tú, verga, si eres huevón. pero es que, chamo, yo no creo que exactamente el chip, el lanzamiento del chip lo vayamos a tener en un keynote donde sale, no sé, Musk, Joe yo tengo un Rogan chip y poniéndose vaina. el chip. Yo voy a ponerse, no creo que lleguemos, no en este momento, no, creo que está una tecnología muy cruda Mm. para, para tener un producto en base, aun si tú digas que es revolucionario, pero chamo, rara vez la historia tecnológica de la humanidad ha sido de que la revolución es con la primera intentona. Mm. ¿Ves? Sí. Generalmente la revolución es con, o sea, te lo digo porque, por ejemplo, yo me dedico a la realidad aumentada, ¿ves? Y todavía estamos cuadrando a qué carajo, cómo se va a hacer, ¿no? O sea, y son, o sea, miles de personas tratando de ver cómo eso va a cuadrar. Entonces, y el ejemplo que pusiste de Jobs creo que es el adecuado. Una de las cosas que tiene Apple es que ellos rara vez lanzan un producto que es eh, novedoso tecnológicamente. Ellos lo que han hecho es que las iteraciones o sea, oye, mira, se cayó, se cayó, pa. Ah, coño, ya sé, bueno, este se cayó por este y este se cayó por este. Bueno, vamos a hacerlo. Pero ellos rara vez lanzan un producto Ujú, que es realmente nuevo. ujú. O sea, entonces, volviendo a eso del keynote, que todos vayamos a verlo, verga, chamo. Honestamente, sería cool porque implicaría un avance brutal en la humanidad, pero honestamente, no sé si nosotros lo veremos. ¿Y, De pana y no. cuál es el estado de la realidad virtual hoy en día? Aumentada. Aumentada, perdón. Realidad aumentada hoy en día. Ah, ¿Qué tan cerca estamos de tener algo así amazing? coño, no sé si se pregunta, pues estamos cerca. O sea, hay ciertas cosas que sí yo creo que están cambiando las vainas. Una es que, o sea, tanto Facebook como Apple están metidas de frente en tratar de descifrarlo. Ahora, y pronto uno de los otros va a sacar el producto. Ahora, eso no quiere decir que sea barato. Esa es la gran limitación ahorita. ¿Ok? Eh, ahorita la limitación es costo. O sea, si tú quieres, el gran problema bueno, problema, limitación, o que sea, de la realidad aumentada es que tú la quieres poner en los ojos. O Ajá. sea, hay dos maneras de ponerlo. O la pones aquí Ujú. o la pones un lente de contacto. Tú que me preguntaste sobre el chip, hay unos lentes de contacto que ya te hacen eso
Y entonces yo leí de uno de los fabricantes que estaba pensando ponerle las baterías a los lentes para que pudieran funcionar. Y yo mismo dije, no, tú no me vas a poner una pila Y en los la ojos. punta de los Claro, no ojos, puedes weón, poner vaya a una ser que esa pila. vaina explote, Claro, de weón. bola, sí. Pero hay gente haciendo, Claro. o sea, intentando hacerlo, Ujú. ¿no? Entonces, Mm, y entonces en el caso de la realidad aumentada, después que lo tienes lo que se llama el FOV, que es Field of View. Lo ideal es que sean tus 180 grados, Exacto. es decir, que lo que te proyecte sea en tu Field of View. Hacer eso técnicamente es posible, pero el equipo te costaría, brother, 10,000, 12,000 mm. dólares. ¿Sí? Entonces, por los momentos, a un Microsoft con HoloLens que lo logró bajar de precio, el Field of View es esto. O sea, tú no, sí, lo estoy viendo, aquí está. Ujú. Pero lo ves aquí, no es que lo ves allá ni lo ves allá. Y el equipo cuesta 3,000 dólares. Pero ¿y por Pues qué no son entonces, unos lentes como de bicho que hace esquí? O qué sé yo, de scuba diver, así? Por más que sea porque ridículo, tienes pero le el, pones la moda así que, oh, la vaina estúpida, yo qué sé. claro, pero el problema no es el lente como tal, el problema es proyectar la imagen. ¿Ves? Entonces el proyector o sea, Ujú. a menos que tú me digas que tú haces el lente y el lente tiene un OLED que haces de transparencia. Tal vez, ¿ok? Pero tienes problemas de peso, tienes Exacto, ok. problemas O sea, parte del rollo es, aún si haces ese equipo, ¿cómo haces el procesamiento? Si lo haces, se lo puedes dejar al teléfono, que creo que es lo que va a hacer Apple, y va a simplemente utilizar esto como una pantalla. Mm. Eh, Eso podría ser, pero necesitas la pila. Entonces la pila te añade peso. ¿Ves? Pero el Google Glass no era Eh, así, justamente. El Google Glass, el chiste era que era como una especie de pantallita de realidad aumentada. Completamente. No, es que si me preguntas a mí, Google Glass es una tragedia en el sentido de que ellos iban por el camino correcto, solo que lo abandonaron. Literalmente ellos abandonaron ese proyecto. ¿Ok? Pero en el Google Glass era un proyector que te lo proyectaba aquí en un solo ojo, debo decir. Ok. ¿Ves? Y era un proyector, ¿ok? Pero tenía la capacidad de que tú le podías dar comandos, ya no recuerdo si le podías dar comandos ¿De voz de o táctil, voz. no? Era como que tocabas la... Era Ujú, táctil, pero era simplemente un proyector ujú, y era un cuadrito, brother, ujú. más nada, ¿ves? Pero bueno, Google abandonó eso pudiendo hacerlo como Microsoft, que Microsoft lo que sí hizo, dijo, no, pana, esto es un equipo industrial para trabajar, no lo vendió como un equipo para usuarios individuales. Y bueno, a Microsoft le va bien dentro de todo. Eso sí, Microsoft debió haber seguido, bueno, no es que debió, ellos siguen en eso, pero deberían estar ya por el HoloLens 3, HoloLens 4, HoloLens, o sea, hacer lo que más o menos hacía Apple, que te lanzaba un rancho al principio, que te lo vendía como la vaina más arrecha, pero después te lo iba Ujú, incrementando hasta que terminaba siendo el bicho más ujú. arrecho. ¿Ves? Microsoft ha lanzado el HoloLens 1 y 2, creo que fueron con 3 años de diferencia cada uno, pero ya deberían estar lanzando HoloLens 3 de manera de no dejarse alcanzar por lo que sea que vaya a sacar Facebook y Apple. Mm. ¿Okay? Porque lo que sí es cierto, indiscutiblemente, pana, es que esa va a ser la manera como vamos a interactuar con las máquinas. Eso sí no está muy lejos. Yo O tengo sea, la impresión como que a mediados o principios mediados de década la- el, el- el- el espacio de de la realidad aumentada iba como de subida y de pronto se estancó. Esa es la sensación que tengo yo como usuario. Quizás es por el fracaso de Glass, del Google Glass. Y ahora en retrospectiva veo que son como gimmicks, ¿no? Como ardid. O sea, es como un producto sí. que no está realmente terminado. Incluso la cosa que tienes en el teléfono para medir, ¿sabes? La cosa que tienen los iPhone para la regla para medir. Uh-huh. ¿Sabes? Que digo, me entusiasmaron con la idea, pero cuando mido y luego comparo con 1 metro de verdad, tengo 2 centímetros de diferencia y entonces no confío en el gimmick porque no está ahí, ¿no? Sí, o sea, tienes razón, pero no, chamo. O sea, un punto importante a Mm, diferencia exactamente de lo que hizo Google es que ninguno lo ha abandonado. Por mm, ejemplo, tanto Snap como la misma Facebook hacen plata mm. de los famosos De los filtros. filtros, ¿Ves? sí. Lo maravilloso de esto es que la realidad está aumentada, está llegando y la gente no se está dando cuenta que es realidad aumentada. Está ¿Ves? integrado Entonces, en el pero producto. está Sí, sí. integrado, pues los filtros es realidad Mm, aumentada. Lo podemos tener aquí, o sea, ujú, en el mismo Zoom. ujú, Entonces, sí está avanzando y sí está llegando, ujú.
y exactamente está haciendo un punto que es transparente. Y otra vez, el hecho de que Snap y Facebook hacen plata de eso ya te demuestra que las cosas sí van poco a poco, pero van mejorando. En el caso del iPhone, con el detector del LiDAR, o sea, esas cosas ayudan a la precisión. Que sea un equipo industrial, como tú dices, para hacer medidas específicas, no lo sé, no sé si es la intención realmente de Apple de... O sea, ellos lo quieren más como un balance de entretenimiento y uso genérico. Oh, yo lo que quiero es medio un cuarto. O sea, y entonces siempre me queda la duda de... Sí, o sea, siempre vas a terminar utilizando tu Sí, cinta exacto, siempre, para... siempre voy a estar sacando el metro porque digo, no, 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 ya va, ya va. Ya va. Y además, ¿sabes? Si la Pero, medida me da, por ejemplo, 3 metros 57. Yo que, ¿quién coño de la madre ingeniero civil hizo un cuarto de 3 metros 57 de ancho? Ya va, déjame sacar el metro y digo, pero, mira, 3 metros 57. Ok, bueno, esta vez estuviste en lo correcto, puto teléfono, pero la pero ya próxima vez no. va. Tu teléfono tiene LiDAR, LiDAR. No, no tengo plata, Eso, no tengo porque plata para eso, comprar un teléfono. no, Sí, ya, porque pero claro. esa diferencia es por video, Ujú. ¿no? Sí, es por O video. sea, ellos están haciendo pero si es con LiDAR, como si está midiendo el cuarto Ok. literalmente, sí debería ser más Ok. preciso, ¿ves? Ok. No sé si al punto de que tú puedas decir, no, de aquí vamos a, o sea, Mm, si ya es suficientemente precisa un punto legal, no lo sé, Ya, pero ya. sí para tener ciertas experiencias Mm, y sí va a llegar, brother, o mm, sea, pero otra vez va a llegar de una manera que ya estamos acostumbrados. Una de las cosas que yo experimenté hace años cuando empecé con esto es que, o sea, digamos que mi pitch era cuando no era un acto natural. Hoy en día hacer un acto natural, cuando tú no sabes algo, vas y Google, vas y lo googleas, ujú, ¿ves? Eso antes no existía. ujú, Simplemente los humanos evolucionamos a que, va, búscala en Google, bla, 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 y ya mm, está, ¿ves? Hoy en día bueno, no es un acto natural agarrar el teléfono y apuntárselo a un objeto para que te retorne ujú, información. Todavía, ¿ok? ujú, Pero ya lo puedes hacer. O sea, pero está ahí y hay mucha gente que va a aprender a tener Ese reflejo. Reflejo. Ujú, ese reflejo, que de hecho, si tú lo haces en Android, bueno, en Android para los Pixel, la cámara tiene identificador. O sea, tú le pones el objeto, entonces lo busca, por supuesto, en la base de datos de Google. ujú, Ah, sí, eso es tal cosa. ujú. ¿Ves? Y ya. Entonces, eso va a llegar, no sé si, obviamente no sé de qué manera, Ujú. ¿ok? Y cómo, pero sí va a ser algo que va a D- ser... ¿Cuál es el límite? Por ejemplo, en una definición abierta de realidad aumentada, eh, lo que vivieron los gringos en los últimos 4 años no es un experimento de realidad aumentada. El hecho de que hayan tenido un presidente virtual que de pronto tenía efectos sobre la realidad, pero mayoritariamente era un espectro en Twitter. Eso Yo es creo que cosa. es yo no lo pondría así porque, tal vez por geek. Mm, Entonces me explico. O sea, yo lo que sé, o sea, de lo que es AR, VR, ujú. lo estoy poniendo desde un punto de vista de máquinas con tecnología. Ok. ¿Ok? Lo que tú estás hablando no implicaba tecnología, sino ya implicaba, no voy a decir manipulación, pero es una cuestión de política, Mm, ¿ves? Que no estás viviendo o que una persona esté emitiendo un mensaje que no es cierto, ujú, es lo que vivimos nosotros los venezolanos, ujú, ¿ves? Eh, entonces, realidad aumentada es simplemente, o sea, tu realidad mejorada por un objeto, es decir, o sea, ok. desde el punto de vista tecnológico, ¿Ve? ¿ves? Tienes un objeto, unos lentes, algo que te está mostrando algo que tus ojos, o sea, que tú no estás en capacidad de ver o que está ahí y te lo está mejorando, lo Ujú, que sea. A lo que tú te refieres es alguien que está distorsionando la realidad para su beneficio. ujú. Yo no sé en qué área de la humanidad eso caiga, si cae en manipulación política, si cae Filosofía. en manipulación, en filosofía, en cuestión de masas, Ajá. eh, Mm, que
para mí era un buen experimento, o sea, un buen experimento no, pero exactamente parte de la polarización que vivieron los gringos, es exactamente la polarización que vivimos los venezolanos en el sentido de que había un líder que emitía discursos o lo que sea, literalmente a su conveniencia, que eran abiertamente falsas. ¿Ok? Y una parte de la población lo veíamos como que, de hecho, está loco, mientras que otra parte de la población decía, sí, eso es verdad. Claro. ¿Ves? Los gringos volvieron a vivir lo mismo. Claro, yo le doy el beneficio a los venezolanos que no habíamos vivido eso. ¿Ok? Y Venezuela tenía unos crisis que ayudaban, o sea, que por lo menos justificaban que cierta gente creyera en esa solución. Sí. O sea, no fue que Chávez llegó con una Venezuela pujante, ¿no? Ya habíamos tenido varios traumas antes de eso, ¿pues? Cuestión que los gringos no tenían. O sea, esos famosos, o sea, exactamente el discurso de Trump cuando lo agarró, como si Estados Unidos estuviera y prendió en candela, y fuera un país tercermundista. No, brother, ya va. El presidente de Estados Unidos, ¿no? Y no tiene ninguno de los problemas. O sea, hay problemas. Los gringos siempre tendrán, o sea, todos los países tendrán problemas, ¿ok? Unos más que otros. Y efectivamente los Estados Unidos tienen problemas rudos, ¿ok? Que no los tenemos por aquí. Pero el socialismo. Por ahora. Viva el socialismo, ¿eh? No, bueno, sí, tal cual, chamo. O sea, por lo menos aquí en Canadá, que exactamente el Partido Conservador es como la similar a Trump. O sea, similar no debo decir eso. Es el de derecha, ¿ok? Pero una de las cuestiones que tenía Canadá era que fueras de derecha, fueras de izquierda, habían ciertas cosas en común que la gente, que ambos partidos políticos respetaban, ¿no? Pero últimamente exactamente tratando de imitar el modelo de Trump, se ha ido radicalizando, pero entonces se van a ideas que hasta el sol de hoy los panas parecen que no van a dar pie con bola, porque son ideas que para la sociedad actual de Canadá no calan. Entonces, por ejemplo, uno de los debates ahorita es que el calentamiento global, ¿ves? El Partido Conservador, la base, dice que eso es mentira. El líder dice, no, brother, eso es verdad. No, y le votaron para decir, o sea, una votación interna, no, esa vaina es mentira. Entonces el tipo está en una contradicción porque el electorado local dice, no, brother, hay que hacer algo para eso, mientras que la base de ese le está diciendo al líder, no, eso es mentira. Entonces el tipo está como en 3 y 2, pues, ¿qué hacemos? Bueno, o sea, estos panas me dicen que a mí, que yo tengo que decir que eso es mentira, pero yo sé que es verdad. Entonces eso hace que por lo menos aquí se les esté haciendo burda difícil ganar elecciones, ¿ves? Y entonces está creando desafortunadamente un monopolio del otro lado, pues entonces el otro lado no tiene competencia, porque la competencia es no los Pedro Picapiedra, ¿ves? Están en el siglo XX, o sea, bueno, imagínate, están en el siglo XX. Nosotros. Entonces, o sea, por lo menos en este momento no va a llegar y fíjate que con esto de las vacunas, o sea, con COVID fue un ejemplo bien cool, porque a diferencia de Estados Unidos que se pusieron, no, que eso es mentira o que cero máscara, aquí muchos gobernadores de provincia son conservadores, ¿ves? Y no se pusieron con eso. Pero no, brother, hay que ponerse máscara, hay que hacer esto. Y entonces en ese aspecto Canadá como tal se comportó bastante sensata. Hay rollo, hay ciertas cosas, hay gente que protesta, como te dije, prendieron candela 5G, sí hay, pero coño, son niveles mucho más manejables. Okay. ¿Tú crees que o sea, por lo que me estás diciendo, hay como una base de como una especie de acuerdo en el que todo el mundo dice estos son los valores que no son negociables y tal? ¿En Canadá? Sí. Sí los hay. Te puedo decir uno que... No, dime. No, quizás porque no hay una epidemia de opio. No creo. O sea, bueno, una de las, por ejemplo, Canadá legalizó la marihuana hace ya 2 años. ¿Viste? Esa es la solución. Es una de las soluciones, eso seguro. Y aquí se compra marihuana tranquilamente. O sea, no hay... bueno, por supuesto.
las vende el Estado. Claro. ¿No? Pero no es mayor drama. En ese momento los conservadores decían que iban a echar para atrás la ley. Y todo el mundo le decía, brother, ¿para qué? Si tú mismo, si eso no te lo crees ni tú mismo que estás fumando marihuana. ¿Ves? Entonces ciertas ideas no, al punto de que hoy en día eso ni siquiera es una idea de que vamos, o sea, un debate político de vamos a echar para atrás la ley de legalización de marihuana. No, nadie está debatiendo eso. Son más relajados. Después de eso. No, en general, los canadienses. Burda, bro. Yo, personalmente, esta es mi teoría. Los países nórdicos, porque yo vi ese comportamiento parecido en los países escandinavos. Yo no sé si es por el frío, si es por el invierno, pero, chamo, sabiduría venezolana. ¿Sabes el cuento de los dos llaneros que están así en el chinchorro? Entonces le llega la culebra. Compadre, hay una culebra, ¿no? Entonces que ninguno de los dos se mueve porque viene la culebra y entonces el otro le dice que será bueno para picar culebra. Bueno, aquí esa vaina pasa. O sea, bien. Verga, marico, se va a joder la vaina. Coño, sí, vamos a joder. Coño, qué bola se jodió. ¡Pah! Marico, se jodió. Coño. Bueno, vamos a arreglarlo. Chamo, o sea, pasa el tiempo, hay cosas que obviamente por ejemplo, como el COVID, que sí no tuvieron tiempo para ponerse en eso, ¿ok? Pero sí, chamo, o sea, las cosas se agarran con mucha calma y para uno que es latino, al principio es de pinga porque te lo tomas con calma, pero llega un punto que dice, brother, pero necesito eso para un tiempo razonable. No quiero que la calle me la esté, o sea, aquí es normal, o sea, la calle de aquí, chamo, 2 años reparándola, 2 años, 2 años, con los tractores ahí, y pasas días enteros y el tractor ahí parado, apagado. Mucho frío. Entonces, mucho frío. Sí, no. El frío, para serte sincero, es un factor. Por ejemplo, si te mueres en invierno, no te pueden enterrar porque el piso está congelado. Entonces te meten en una nevera, conservan el cuerpo hasta primavera que se derrite. Entonces o sea, si tu papá, o sea, lo sé porque una compañera de trabajo se le murió el papá en invierno, entonces lo lloró en ese momento y después lo volvió a llorar en primavera cuando lo enterró. ¿Okay? Me acabas de volar el cerebro, nunca había pensado en eso. Pero otra vez, o sea, no es que no se pueda. Si metes un tractor a esa vaina y eso lo haces, pero no vas a meter un tractor en el cementerio. Entonces, coño. Bueno, pero sí, o sea, el frío es un factor, pero al final no lo es porque te puedo decir que, o sea, construcciones hay en invierno, no tan intensas como en verano. Pero la gente construye, o sea, sí, dale, prepares bola. Mira, nevó y bueno, deja que se vaya la nieve, o si no, y si bueno, ya después de enero sí es un poco más difícil porque, sobre todo en Montreal, después de enero la temperatura queda bajo cero, por lo menos hasta principios de... Cuando yo llegué hasta finales de marzo, hoy en día a principios de marzo, o sea, era bajo cero. ¿Está nevado afuera ahorita? No, casualmente gracias al calentamiento global ya no. Pero, ¿qué se quejan entonces? Chamo, es que eso es una de las ironías, pero es que ya va. Eso es algo que tenemos que ahí sí nosotros tenemos que tomar en cuenta. Si el calentamiento global sigue como sigue, esto aquí se torna más tropical, pero los países tropicales se van a tornar invivibles. Y eso sí es una vaina fea porque significa que países como Venezuela y Colombia no podrán ser habitables, o por lo menos terminarán siendo como claro. ¿Ves? Y bueno, si la Venezuela que había existido, nosotros ya la tenemos en memoria, ni siquiera nos vamos a poder acordar del Churumberú, porque la piedra pelada, tenía verdecito, ¿no? La piedra ahí pelada, ni más nada. Aquí dice, aquí en el chat de YouTube estoy viendo que Rubén dice que el único país que se va a beneficiar del calentamiento global es Canadá, la perla del Ártico.
Sí, Chamo, es que, fuera de vaina, conseguirte unos terrenos ahí en el norte estaría bien, ¿no? Para dentro de 30 años y tal, para retirarte. bueno, te podemos decir, yo estoy en la provincia más grande de Canadá, Mm, que es Quebec. ujú. Aquí hay un municipio que se llama, eso es algo que se me quedó marcado. El municipio se llama Côte Nord, municipio, área 850.000 kilómetros Marico, cuadrados. eso es casi del tamaño de Venezuela. Sí. Huevón. Y la vaina es tundra, o sea, no son huevos. O sea, tú ves el mapa, huevón, entonces coño, ¿cómo te digo? Qué arrecho. Este es el mapa que ves, ¿no? Ujú, Entonces, Montreal está aquí, no estoy Sí, sí, sí. jodiendo. ujú. Y la vaina es para acá arriba. Entonces tú ves el mapa, huevón, no hay ni carretera, lo que hay unos aviones, huevón. Llegas ahí en avión, pero exactamente, una de las cosas que podría pasar o que está pasando es que el Polo Norte se derrita. Mm. No sé si has escuchado ese rollo geopolítico, porque el Polo Norte se derrite, entonces ya los barcos comienzan a poder ir por ahí. Ah, ok. Ya no tienes que pasar por el canal de Suez, por Ok, ejemplo, ok. que tuvo un Ese es pequeño un pequeño detalle. detalle, Entonces, sí. Mm. entonces, eso sería una vía marítima muy importante Mm. y los Estados Unidos, por ejemplo, no quieren reconocer ese derecho que tiene Canadá sobre su Sobre el territorio, territorio. Ah, porque no. eso es el mar Ártico. Claro. ¿Ves? Aquí los rusos están jodiendo también porque también quieren, o Ujú. sea, eso a lo mejor quienes no viven cerca del polo, en el polo norte no están conscientes de eso, pero hay una competencia entre Estados Unidos, Rusia, Canadá, Noruega, no sé si Finlandia, que como todos llegan Mm. al polo norte, los rusos han ido y han puesto, Bandera. no sé si cabillas y vaina para decir, esta vaina es mía. ¿Ves? Aquí estoy yo, no vengan a decir que yo no gusta, que entonces los rusos, entonces los otros dicen, bueno, ¿qué hacemos? ¿Dejamos que estos carajos hagan esta vaina? O nosotros Mm. también nos podemos poner piedritas y Ujú. vaina para decir que esto es de nosotros, ¿no? Qué Pero arrecho. sí, o sea, efectivamente, o sea, en la historia de la Tierra, los polos fueron una vez tropicales. Mm. O sea, hay fósiles que demuestran que esto fue tropical una vez en la La historia de la Tierra. Atlántida. Ay, chamo. Ajá. Mira que es tarde por aquí, ¿no? Bueno, que Ajá. Vamos a despertar a no digo Vicente. Vamos a más, despertar a no Vicente. digo, no digo más. ¿Qué hora es por allá? Son Son las las 11. 11:30. 11:30. Sí, Bueno, sí, sí. Chamos, ¿y por vamos a qué? ir cerrando. Vamos a cerrar. Si no hubieses parado en Canadá, ¿a dónde te hubiese gustado vivir? Coño, chamo. No, no sé, bueno, porque Coño, viaje que jode, esa bandera atrás no joda, weón. ¿Ah? En Sudán. Mira, no hay No, ningún otro país distinto a Canadá donde me hubiese gustado vivir. no, es que es una buena pregunta porque pues, exactamente por todos estos viajes que ¿Mm? tuve, Montreal me seguía pareciendo, o sea, todas las ciudades tienen su rollo y debo decir que Montreal dentro de Canadá es como una mujer bonita, ¿no? O sea, es burde bella, pero es complicada, ¿no? Entonces, pero no, chamo, o sea, aquí se vive bien, se vive en paz, no, no te voy a decir que estoy buchón, ¿Mm? porque no es así, o sea, aquí se pagan que jode ¿Mm? impuestos. Pero por lo menos mi intención fue venir a vivir en paz y aquí se vive un día. Entonces, cuando yo saco en esa cuenta, chamo, o sea, bueno, te puedo responder esto, California. ¿Mm? Parece California brutal, o Ok. sea, una belleza de estado, ¿no? ¿Mm? Pero es horriblemente cara. ¿Mm? Entonces, es como Nueva York, si vives ahí, eres rico. No soy rico, me quedo aquí como estoy, que estoy feliz. ¿Mm? ¿Ves? Pero California, no sé si han tenido la oportunidad de visitarla, ¿Mm? chamo. Marico, es una espectacular ese estado. O sea, yo estaba en San Diego, Los Ángeles, San Francisco. San Francisco es burde bonita, pero es burde cara, ¿Mm? ¿no? ¿Mm? San Diego tiene playa, ¿Mm? ¿ves? Y tiene, no te voy a decir que es tropical, pero tiene un clima, o sea, rara vez llueve, ¿Mm? Claro. cielo azul, estás en Gringolandia, ¿Mm? o sea, cero peo, pero tienes que tener plata, o sea, es caro, California es caro. Sería el único lugar que diría, bueno, ok, pero otra vez, hay que tener plata. Y Estados Unidos tiene ¿Mm? sus rollos sociales que aquí no los vivo. Pues. Entonces, el hecho de vivir aquí tranquilazo, en paz, chamo, de bicicletear a las 10 de la noche, ¿Mm? weón, Sí. tranquilo,
sin rollo, de montarme en el metro. O sea, por ejemplo, aquí el metro, después de las 11, salen unos especímenes de las cavernas en el metro que, bueno, antes de COVID, ¿no? Ujú, Que eran interesantes, pero hasta ahí. ujú. Bueno, chamo, qué placer tenerte aquí de invitado. Mi pana Joe. Sí. También me pareció, como les dije al principio, ¿de qué carajo vamos a No, hablar? y sí, no joda. Porque tuvimos que cortar, porque si no, 3 horas. Sí, pues sí, seguimos, sí, tal cual, tal cual. Bueno, entonces lo que tenemos que hacer es seguir en otro. Sí, haremos otro, pero esta vez sí vamos a tener que tener un tema, Sí, seguro. Sí, sí, un sí. tema cuadrado. Ahí lo cuadramos.